Dios bendiga a la iglesia. Gracias a Dios por este día que nos permite estar acá reunidos, nos permite estar acá conectados. A pesar de las distancias, podemos acercarnos por esta vía digital. Gloria a Dios. Hoy día vamos a estar conversando de una palabra que definitivamente todos necesitamos en este tiempo apremiante en el cual estamos. Y es que todos necesitamos un consuelo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos necesitamos una palabra de aliento que nos pueda levantar, que nos pueda animar, que nos pueda exhortar, que nos pueda incentivar a seguir adelante. Por eso que hoy Dios nos ha regalado una palabra que titulé Jesús sana al abatido. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Un versículo bastante conocido, pero que viene al lugar para que nosotros lo recordemos y recordemos en nuestra identidad en Cristo las promesas que Dios tiene con nosotros. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, Dios le ha placido que Jesús viniera para acá, que se personificara para justamente llevar consigo todos los males que teníamos nosotros, para llevar cautivo a su obediencia todo lo que se levantaba en contra de él y todo lo que nos mantenía presos y ahogados, hermano. Yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea la circunstancia que estás atravesando, quizás enfermedad, quizás cualquier otra cosa, pero hoy Dios te dice por medio de su palabra que Él vino a sanarte, vino a liberarte, vino a sacarte de esa cautividad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Quebrantamiento, hermano, vamos a empezar a definir esto. Quebrantamiento viene de la palabra hebrea shabar, que significa, aparte que es quebrantado, significa roto y significa desmenuzado. Wow, tremenda palabra, hermano. En otras palabras, Jesús vino para acá, vino a estar entre nosotros y fue prometido antes de que existiese acá entre nosotros para justamente sanarnos y poder darnos a nosotros la plenitud de su gozo, independientemente de que estuviéramos rotos, independientemente de que estuviéramos destrozados. Y no tanto eso, hermanos, sino que en medio de estando rotos, en medio de estando destrozados, Él puede curarte, Él puede sanarte, Él puede vendarte, Él puede volverte a hacer y reconstruirte, dándote un corazón nuevo, un espíritu nuevo y dándote la oportunidad de que definitivamente en Él pueda ser consolado. Gloria a Dios. En ese quebrantamiento, hermano, tenemos que entender de que como seres humanos quizás estamos prestos pues a poder sufrir cualquier cantidad de cosas, pero Jesús vino a sanarte, Jesús vino a salvarte y Jesús vino a consolarte. Ahora, ¿qué es lo que te aflige? Quiero que meditemos un poco aquí en esta pregunta. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Sí? ¿En qué te sientes quebrantado? ¿En qué te sientes dolido? ¿En qué te sientes a desfallecer? ¿Hay algo quizás que te da mucho dolor? ¿Hay algo quizás que está dentro de ti que no sabes cómo manejar? Ahora, ¿cuál crees que sea la circunstancia que te tiene ahí en aflicción? ¿Sí? ¿Crees que es algo que quizás represente algo tan fuerte que no sepas cómo ir por más, que no sepas cómo darle una respuesta, que no sabes cómo soportarlo más? Pero ahora la palabra te dice que Jesús es el único que te puede ayudar. A Jesús ciertamente nada lo sorprende y Él necesita que tú y yo estrechemos una relación con Él estrecha, que permitamos, mejor dicho, que permitamos cada uno de nosotros que Él se pueda llevar y tomar esas cargas. Ahora, tenemos que nosotros sentarnos, hermanos, y poder meditar delante de su presencia en la realidad que Él puede librarnos de cualquier situación de aflicción y puede ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Ahora, quiero que ubiquemos algo en Mateo capítulo 8. Aquí vamos a ver un pasaje en el cual Jesús entra en acción. Y aquí es donde quiero que caigamos en cuenta de algo. Independientemente de lo que estás pasando, Jesús sigue estando en acción. Jesús sigue estando haciendo, hermanos. Jesús vino acá, vino a consumar su sacrificio, vino a dejarnos su Santo Espíritu, pero sigue haciendo por medio de nosotros y por medio de su Espíritu Santo para que nosotros sigamos teniendo el consuelo hasta el final. O sea, independientemente de que Jesús murió y resucitó, que esté a la diestra del Padre, Él nos sigue consolando y nos sigue levantando, hermanos. Entonces podemos ver de que no hay nada imposible para Dios. Mateo 8 nos dice, vino Jesús a casa de Pedro, ¿sí? Y vio a la suegra de postrada en la cama. ¿En qué estaba? Postrada. ¿Y qué es estado postrada, hermano? Alguien que no se puede mover, alguien que está allí, que es inmóvil, que ya no da más,
sí, que está a punto de morir. Alguien que está postrado es alguien que ya prácticamente se dio por muerto. Ahora, esa mujer estaba postrada en la cama con fiebre. Y fíjate lo que pasó. Y dice, y tocó su mano, Jesús tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Wow, qué tremendo, hermano. O sea, lo único que necesitó la mujer, lo único que necesitó esa persona, la suegra de Pedro, para levantarse fue un toque de la mano de Jesús. Gloria a Dios. En otras palabras, hermano, lo único que necesitamos nosotros es que Jesús nos toque, que Jesús entre en nuestra vida y se lleve el lamento que tanto nosotros hubiéramos tenido hasta ese momento. Ahora, fíjate que para que eso haya ocurrido, tuvo que haber venido primero un reconocimiento. En este caso, el reconocimiento de que Jesús es el Señor. Y en segundo lugar, esa persona, Pedro en primera instancia y la suegra de él, tuvieron que haberle dado permiso al Señor para entrar a su casa. ¿No me están entendiendo? En otras palabras, nosotros nos toca una responsabilidad y es dejar entrar en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestro aposento, en nuestra cama, en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestra integridad de vida. Hay que dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Ahí no dice pocos endemoniados, dice muchos endemoniados. Y dice, y con la palabra, escúchame, y con la palabra, solamente con su palabra sacó los demonios. Solamente con su palabra sanó los enfermos. En otras palabras, hermano, la palabra, el verbo que se encarnó, la palabra hecha carne que tú y yo tenemos por medio de la Biblia, es lo único que necesitamos para sacar demonios y sanar enfermedades y estar libre de toda cautividad en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, di un amén a eso. Ahora, lo más importante, hermano, hermana, que me estás escuchando, es que la palabra de Dios sigue estando viva y eficaz. Jesús sigue estando vivo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús está vivo y los endemoniados, ¿sí? Y los demonios y las enfermedades se sujetaron a la palabra de Dios. Fíjate que dice que para que se cumpliese todo lo que estaba dicho de él en el profeta Isaías cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En otras palabras, hermano, todo lo que estaba haciendo Jesús ya estaba anunciado desde hace mucho tiempo atrás y él vino simplemente a cumplir. Pero vino esta palabra hoy a tu vida para recordarte de que no solamente esa palabra estaba profetizada, sino que Jesús tiene y tendrá por siempre el poder para sanarte, para sacarte de esas dolencias que tú hasta ahora estabas cautivo en el nombre de Jesús. Entonces meditemos en este pasaje, ¿sí? Si la suegra de Pedro estaba postrada y ya no daban esperanza prácticamente por ella, estaba en su lecho, ¿sí? Y Jesús la levantó, Jesús la sanó. Y encima vimos un escenario que le traían de todos lados endemoniados y gente enferma, y Jesús los liberó y los sanó. Quiere decir que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad para sacarte a ti de la situación donde estás. Entonces tienes que meditar en esta palabra. Si tú estás en una circunstancia que el problema que estás teniendo es o está por encima de tu confianza en Dios, ahí tenemos un problema. Tú tienes que anhelar que Jesús entre en tu vida y toque tu vida, toque tu cuerpo, toque tus circunstancias para sanarte en el nombre de Jesús. Pero para que haya ese toque, hermano, tiene que haber la entrada de tu corazón y la entrada de tu casa, la entrada de tu vida para que Jesús entre. Gloria a Dios. Ahora, fíjate que aunque no todos toman en cuenta el poder de Jesús, aunque no todos valoren el sacrificio de Cristo en la cruz, aunque no todos conozcan a Cristo, aunque no todos se den la oportunidad de conocerlo, aunque eso suceda, a nosotros se nos fue dada la oportunidad. Nosotros sí tenemos la oportunidad, ¿sí?, de colocar a Jesús en primera instancia. Y Él puede darnos a nosotros la respuesta que nosotros estamos anhelando y puede salvarnos. Ahora, fíjate, vamos a ubicarnos al libro de Hechos, capítulo 4, del 11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Primera cosa que te quiero enseñar el día de hoy en cuanto a esto es que el mundo que no conoce a Cristo lo reprueba. El mundo que no conoce de Dios siempre tiene una excusa, un pretexto para no acercarse a Dios. El mundo que está perdido menosprecia a Jesús. El mundo que está perdido no le presta atención a la salvación que solamente es dada por Cristo, ¿sí?
pero tú y yo somos diferentes. Tú y yo fuimos comprados por precio, fuimos comprados por la sangre, fuimos comprados por su sacrificio. Gloria a Dios. Esto significa, hermano, que debemos de valorar ese privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Ahora, a pesar de que los demás lo menosprecien, nosotros sí tenemos la confianza. Fíjate, los demás están buscando soluciones en cualquier lugar. Soluciones en vacunas, soluciones en una unidad mundial, soluciones en unas elecciones en un país potencia, soluciones mundanas y materiales hay y habrá hasta que Cristo venga y todo se acabe como está escrito. Pero el tema es, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios ya no confiamos en el mundo, en el sentido de que no podemos poner nuestra confianza en cualquier cosa material por encima de Dios. Tenemos que colocar a Dios en primer lugar. Gloria a Dios. Ahora, en ningún otro hay salvación. Fíjate que dice la Escritura, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, indiferentemente de que Jesús fue menospreciado por todos, Él vino a ser la cabeza. Él vino a ser el todo, hermano. O sea, que todo lo que existe lo rige Jesús y lo regirá por siempre. Ahora, pero nosotros tenemos que internalizar, hermano, que nuestras aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, como dice la Escritura. O sea, en otras palabras, cuando nosotros seamos recompensados, ¿sí?, por nuestro Señor Jesucristo, estando en su presencia, todo esto habrá valido la pena. Entonces, mientras tanto, hermano, tenemos que entender que tenemos un consolador, tenemos el Espíritu de Dios que nos levanta, nos exhorta, nos anima y nos enseña. Pero también tenemos a un Jesús que sigue estando vivo, gloria al Señor. Y Jesús, como está vivo, vino a llevar cautivo a todo dolor de tu corazón. Entonces no sé qué es lo que te está doliendo, ¿sí? No sé lo que te está afligiendo, no sé las cosas que tienes adentro, pero sí te puedo decir algo, solamente Jesús puede darte la respuesta. Gloria a Dios. Entonces dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, permíteme ilustrarte algo. Si tú estás en alta mar, ¿sí?, y perdieras estuvieras naufragando allí, estuvieras ahí en medio de la mar sin nadie y te estuvieras hundiendo, si alguien llegara a rescatarte, ¿no te salvaría? ¿Verdad que sí? Exactamente ese mismo ejemplo, hermano, es lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Estábamos perdidos, nos estábamos hundiendo en la miseria del pecado y en la perdición eterna, y Jesús vino a salvarnos. Ahora, pero fíjate una cosa, aparte de darnos la salvación eterna, vino a salvarte hoy de la situación en la cual tú estabas, en el nombre de Jesús. Si tenías alguna aflicción emocional, sentimental, mental, espiritual, física, de cualquier tipo, hoy Jesús te dice, yo vine aquí a salvarte en el nombre de Jesús. Ahora, es importante que sepas de que solamente Él tiene el poder. Ahora, en esa salvación, tú necesitas tener una confianza absoluta en Él. Ahora, fíjate que la otra circunstancia es que Jesús tiene toda autoridad y todo lo que existe en todas partes, cielo y tierra, sucumbe ante Él. Fíjate qué confianza tenemos. No es cualquier confianza. Jesús tiene todo lo que tú y yo desearíamos tener para solucionar todos nuestros problemas y todas nuestras situaciones. Quizás tengas una enfermedad terminal. Quizás tengas a alguien que, oye, te está haciendo daño y daño y daño y no sabes cómo soportarlo más. Quizás estás ahí quebrado económicamente, quizás estás, no sé cuál sea la circunstancia o la situación, quizás tu matrimonio esté roto, quizás tu hijo sea drogadicto, cualquier cosa que estés viviendo, pero aún así Jehová está contigo, aún así el Señor te acompañará hasta el final. Ahora, y aún así el Señor tiene nombre, sobre todo nombre. Gloria a Dios. Fíjate esto. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que hay algo que Él no tenga control? ¿Será que hay algo que Él no pueda hacer? ¿Será que hay algo que Él no pueda solucionar? ¿Verdad que no? Todo lo que existe, Él tiene autoridad sobre eso. Y fíjate algo, recordemos el pasaje de la suegra de Pedro. Él vino para tocarla, Él vino para sanarla, Él vino para levantarla, Él vino para darle otra oportunidad. Y vino para mostrar acá su poder, hermano. Para decirle a los endemoniados, aquí estoy yo que tengo la solución. Para decirle a los enfermos, aquí estoy yo que vengo a darle la sanidad. Para decirle a la gente en problemas, aquí estoy yo que vengo a darles la consolación. En otras palabras, Jesús es lo único que necesitamos para solucionar nuestra vida. Entonces yo no sé en qué situación estás pensando o en quién estás confiando. O que quizás en dónde estás poniendo tu mirada.
Pero lo más importante, hermano, es que hoy puedas entender de que Jesús necesita darte otra oportunidad. Si hasta hoy estabas confiando mundanamente en cualquier otra cosa, hoy es el tiempo para que le tomes la mano a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, fíjate algo. Siempre nosotros podemos confiar y contar con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. O sea, en otras palabras, hermano, Jesús nos está diciendo que a pesar de cualquier circunstancia, confiemos en Él hasta el final. O sea, que podemos confiar. O sea, pero esto es un ejercicio activo de entender de que por encima de nuestra conciencia, por encima de nuestro entendimiento, por encima de lo que nosotros podamos argumentar, está nuestra fe. Y déjame decirte algo, si tú no tienes fe, hermano, en vano sería realmente el día de hoy decir que somos cristianos. Si nosotros no tenemos fe, ¿sí? Debemos de revisar nuestro cristianismo. Si nosotros no tenemos fe, oye, aparte de eso, no podríamos agradar a Dios como dice la palabra. No tenemos que tener fe, pero ¿fe en qué? ¿Sí? Y fe, ¿cómo se come? ¿Qué es eso? Tú dirás, bueno, pastor, ajá, pero defíneme un poco qué es la fe. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Pero déjame decirte algo, ¿sí? La fe bíblica se sustenta en el emuná de Dios, en el amor de Dios, en la voluntad de Dios, es decir, de la certeza de lo que tú esperas, la convicción que no ves, acorde a la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que vivir la palabra, asumir la palabra, entender la palabra para conocer a Dios y conocer su voluntad y empezar a tener confianza. Ahora, si Cristo te prometió sanidad, hermano, pregúntate por qué estás enfermo. Si Cristo te prometió plenitud del gozo en el Espíritu, pregúntate por qué estás afligido. Si Cristo te prometió liberarte de tus demonios y liberar a tu entorno de los demonios y tienes todavía demonios ahí, pregúntate por qué estás allí en esa situación. ¿Sí? Ahora la respuesta, hermano, es que cuando uno realmente se consagra al Señor para poder servirle, allí es donde todo cambia. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra fueron enseñados por Cristo de que Él vino para acá, para servir. ¿Sí? Y cuando uno entiende de que el servicio es un servicio activo, no un servicio de palabra nada más, sino un servicio desprendido y un servicio entendiendo el corazón de Dios, las realidades empiezan a cambiar. Déjame decirte una cosa. Una vez estaba de visita en una ciudad que no era mi ciudad natal, estaba haciendo la obra del Señor en una localidad bastante pobre. Sí, tenía bastante tierra, eran ranchitos de latón, de lata, había bastante calor, había bastante necesidad y estábamos haciendo la obra, un siervo y yo. Estábamos caminando y predicando y de pronto me da sed, hermano. Y sentí la voz de Dios de que todavía no era el momento de pedir agua. Y seguimos trabajando, seguimos predicando y seguimos caminando. En una de esas caminatas, de pronto el Señor me dice en mi corazón, detente y pide agua en esta casa. Y cuando pido agua en esta casa, la mujer estaba justamente emproblemada. La mujer estaba justamente aturdida porque encima de que vivía en una situación de decadencia, se le había ido la luz eléctrica. Y yo le digo a ella, mi hermana, Dios me la bendiga, deme agua, por favor. Oye, pastor, discúlpeme. Lo que pasa es que no, oye, es que se me fue la luz. Lo que pasa es que, oye, que no sé qué. Lo que pasa es que tal. Y empezó a decir lo que pasa y a poner puntos suspensivos y no me daba agua. Y yo, muy sabiamente y con la dirección del Espíritu, le dije, mi hermana, por favor, si me podía dar un vaso de agua. Y la mujer entendió lo que Dios le quería decir y se dispuso a darme el vaso de agua. Y mira lo que pasó. Cuando me dio el vaso de agua, instantáneamente esa mujer pone su vaso encima de mi mano, le llegó la luz eléctrica. ¿No me estás entendiendo esto? O sea, que hay veces que lo que tú estás esperando se tiene cautivo, se tiene preso, no tienes respuesta porque no has entendido que primero debes servir a Dios. Que primero debes entender lo que Dios necesita decirte y enseñarte en ese momento y que primero debe estar Dios encima de tu problema, encima de tu circunstancia, encima de tu dolor, encima de que no tengas luz eléctrica, encima de que tengas una situación decadente. Entonces, cuando ella entendió eso, ella se quedó sorprendida.
Se quedó así como que, wow, me llegó la luz. Y yo le dije, mi hermana, justamente eso es lo que Dios estaba esperando de usted. Que usted entendiera que al servir a Dios y al servir a sus hijos, Dios puede solucionarle lo que usted clama. Entonces el servicio, hermanos, es algo que definitivamente puede transformar nuestra vida. O sea, hoy quiero que tú entiendas que el evangelio, aparte de que se escucha, por supuesto, porque la fe viene por el oír, la fe necesita ser práctica. Si no hay obra en nuestra fe, hermano, y si nosotros no ponemos en práctica lo que Jesús nos ha enseñado, entonces en vano estamos predicando una palabra que no vivimos. Entonces, ¿qué necesitamos entender hoy, hermanos? Necesitamos entender que lo que hizo una trascendencia en la mujer, en la suegra de Pedro, fue justamente el agradecimiento por medio del servicio. Y te lo voy a volver a leer. Si ubicamos Mateo 8, del 14 al 17, fíjate que dice, Jesús le tocó la mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les sirvió. Entonces, en otras palabras, cuando uno se levanta a servirle al Señor en agradecimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, los milagros sobrenaturales siguen pasando. Gloria al Señor. Nadie dijo amén, pero así es. Entonces, fíjate una cosa, aunque estemos postrados, hermano, aunque estemos afligidos, aunque no tengamos fuerzas, aunque digamos quizás en nuestra humanidad no puedo más, aunque quizás no le hayamos respuesta a nuestra necesidad, Jesús puede cambiar la realidad y puede sanar nuestro corazón y puede levantarnos de la situación donde estamos y puede sanarnos, hermano. Puede darnos la respuesta, puede darnos otra oportunidad, puede darnos la salvación que necesitamos en ese momento específico, aparte de la salvación eterna. Y en otras palabras, hermano, puede darnos la respuesta a lo que estamos buscando. Entonces, fíjate una cosa, si tú hasta hoy estabas viviendo algo que te afligía, hoy tienes la respuesta de parte de Dios para salir de esa realidad que era adversa para ti. Hoy tienes la respuesta de parte de Dios para decirte que solamente si tú te acercas a Jesús, lo reconoces en todos tus caminos, le abres la puerta de tu casa y te dispones a servirle, entonces Él hará lo sobrenatural. Ahora, fíjate algo, si hasta aquí confesaste a Jesús, si hasta aquí confiaste en Él, que quizás entró en tu corazón, entró en tu casa, entró en tu vida, pero hasta ahí te quedaste, entonces te falta algo. Si hasta ahí llegaste, entonces te falta algo. Y déjame decirte una cosa, nosotros somos imitadores de Cristo. Nosotros somos imitadores de Jesús. Y Jesús demanda de nosotros que su espíritu siga haciendo lo que Él vino a hacer acá, que es servir. Si nosotros no servimos a los demás, entonces estamos invalidando nuestro cristianismo, hermano. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender? Que los milagros de parte de Dios vienen cuando tú entiendes, cuando yo entiendo, cuando todos entendemos nuestra postura servil, de servicio. Cuando uno se rinde ante Él y le dice, Señor, heme aquí que estoy, yo me rindo a tus pies a servirte. Yo estoy aquí delante de ti para poder hacer tu voluntad y no la mía. Cuando uno entiende eso, hermano, y tiene esa postura dentro de su corazón, uno recibe el toque de Dios. Y uno se levanta, ¿sí? Pero cuando no lo entendemos, hermano, es como resistirnos ante Dios. Es como decirle, bueno, trabaja, pero a mi manera. Haz el milagro, pero a mi condición. Ayúdame, pero si me conviene. Que, o sea, recibo de ti lo que me quieras dar, pero en mis términos, no en los tuyos. ¿Tú me estás entendiendo eso? O sea, debemos entender, hermano, de que Dios necesita establecer su condición y no la de nosotros. Y aparte de eso, fíjate como te estaba compartiendo en Isaías, ya todo lo que estaba dicho, Él lo cumplió. Y Él vino a darte refrigerio, la salvación, el auxilio que necesitabas. Ahora, nos corresponde a nosotros ser agradecidos. Ahora, solo necesitamos un toque de la mano de Jesús. ¿Cuántos necesitan un toque de la mano de Jesús? Gloria a Dios. Y Él, fíjate, escúchame, Él llevará en su mano, Él llevará cautivo para siempre todas tus dolencias, porque eso está prometido. En la cruz del Calvario, ya eso quedó hecho. Él llevó cautiva toda nuestra cautividad, y para que eso lo podemos entender más, cautividad es estar preso. Todo lo que te mantenía atado, preso, inmóvil, paralizado, postrado, como estaba la suegra de Pedro, Él lo llevó cautivo, Él lo agarró, Él lo desechó, Él lo anuló para siempre. El acta de los decretos fue anulada para siempre. Cristo Jesús, gloria a Dios. Hermano, este es otro nivel, o sea, en el ejercicio de la fe.
Tenemos que entender que por fe vivimos, hermanos, por fe andamos. Y cuando tú y yo le damos más poder a cualquier cosa de este mundo, es más, le damos más poder a una mascarilla, le damos más poder a un gel antibacterial, le damos más poder a lavarte las manos cada 2 segundos, a echarte spray en las manos cada 5 segundos. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando le damos más poder a lo que dicen los medios de comunicación, cuando le damos más poder a lo que la gente afuera dice o la paranoia de afuera dice y no lo que la palabra de Dios dice, ahí es donde tenemos un problema. Y que yo sepa, la Biblia nos dice que tenemos que cumplir ciertos parámetros terrenales para poder disfrutar de la maravilla sobrenatural de Dios. Que yo sepa, la palabra de Dios dice que si nosotros obedecemos su palabra, ahí entonces nos gozamos de las maravillas sobrenaturales de Dios. Y la obediencia a la palabra es un acto natural que se cumple en lo sobrenatural, pero no es un rito natural humano, hermano. Ni es un parámetro natural de que uno tiene que hacer ciertas cosas o dejar de hacer otras, natural o terrenalmente hablando, desalineado de la palabra de Dios. Ahí nos dice, por ejemplo, en la escritura de que nosotros tenemos que obedecer estrictamente lo que nos impongan de afuera que contradiga la palabra. Nada por el estilo, al contrario. Primero Dios y después los demás. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, hermano. Y todo lo que vivamos allí, sopesarlo, filtrarlo con la luz de la palabra. Está bien que uno se sujete porque está escrito, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Pero si las autoridades contradicen, digamos que vituperan, digamos que olvidan, digamos que menosprecian, digamos que ignoran la voluntad de Dios y su palabra, nosotros primero nos sujetamos a Dios y después a los demás. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermano, para caer en el contexto, necesitamos ubicarnos que primero es nuestra fe, nuestra confianza en Dios y después lo demás. ¿Sí? Ahora, está muy bien, yo respeto todo lo que tú puedas pensar y decir, pero si tu confianza está puesta en lo material, si tu confianza está puesta en lo que te dice la radio, la televisión y las redes sociales, ¿sí? Si tu confianza está puesta en las medidas de bioseguridad que digan en el entorno, y no estén cimentados en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que fue hecha para cumplir lo que estaba dicho y que Cristo venció la enfermedad para siempre, entonces tenemos un problema. ¿No me estás entendiendo? O sea, necesitamos reflexionar en algo. Está muy bien que pensemos lo que pensemos. Está muy bien que argumentemos lo que argumentemos, pero por encima de eso está Jesús. Por encima de eso está la verdad. Entonces decirle al Señor, Señor, yo creo en ti, pero por si acaso me pongo esto porque por si acaso me enfermo. ¿Qué cristianismo es esto? O sea, ¿acaso Cristo no llevó cautiva toda enfermedad? ¿Acaso por sus llagas no fuimos sanados? ¿O le estamos diciendo a Dios, ya, perdóname, Señor, hazte otra llaguita ahí por si acaso me enfermo? ¿Tú me estás entendiendo? O sea, esto es algo, hermano, que esto no es para todo el mundo. O sea, si tú tienes fe, es fe en el sí y en el amén absoluto. Si no tienes fe, hermano, entonces revísese su fe. Porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, entendiendo que todas las promesas fueron dadas para cumplirse en Cristo Jesús. Y en esa confianza, hermano, quizás es una palabra que no estás acostumbrado a recibir, que te digan las cosas tal cual y como son. Pero necesitamos escuchar la verdad porque la verdad nos hace libres. Entonces, si nosotros ponemos más nuestra fuerza, confianza en algo de este mundo, en una enfermedad de este mundo, que en Cristo, ahí es donde tenemos problemas. Ahora, no somos exentos a que Dios disponga en su voluntad que nos pueda pasar o no lo que Él quiera que nos pase, sí. Pero nuestra confianza debe estar puesta en Él. Nuestra fe debe estar puesta en Él. Nuestra seguridad debe estar puesta en Él, no en este mundo, no en este sistema, no en las enfermedades de este mundo. Es más, te lo vuelvo y te lo pongo más extremo, pues. Si a ti o a cualquiera de nosotros nos pasara algo por alguna enfermedad, cancelado en el nombre de Jesús, o cualquier tipo de circunstancia, y Dios decidiera ya, se acabó su tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos alineados con Jesús? ¿Acaso no nos vamos a su presencia? ¿Acaso no es ganancia? Gloria a Dios si dijeron amén a eso. Pero si no es ganancia para ti y si te preocupa el hecho de que todavía no te puedes morir porque no sabes para dónde vas, entonces te invito a reflexionar sobre tu fe. Te invito a reflexionar hoy que necesitamos, hermanos, confiar en Jesús, así como la suegra de Pedro confió
que postrada, pero postrada en su enfermedad, postrada en su condición, pero no postrada en su confianza, no postrada en su apertura, no postrada en su necesidad de recibir el toque del Maestro, no postrada en alejarse de Jesús, estaba postrada en su condición terrenal, en su condición humana. Ahora, pero no en su condición espiritual. Ahora, nuestra condición espiritual es la que nos puede cambiar nuestra realidad física, hermano. Y primeramente Cristo necesita glorificarse en tu vida por confiar en Él. Ahora, si tu cuerpo está postrado en algo, que tu alma y tu espíritu no lo estén, hermano, en nombre de Jesús. Si tu cuerpo no te responde en algo, que tu mente, tu alma, tu espíritu estén alineados con Cristo Jesús. ¿Sí? Si tu vida está allí padeciendo algo con las aflicciones de este mundo, que está escrito también, que tu alma y tu espíritu estén alineados con Cristo para que tengas la confianza en el gozo de que Cristo estará contigo hasta el final. Ahora, pero la confianza, hermano, en Cristo debe ser inconmovible. O sea, independientemente de lo que te pase, confía en Dios. Independientemente de lo que vivas, ratifica tu fe en Dios y acércate a Él para que Él te dé el toque, hermano, que te toque la mano, que te toque el cuerpo, que te levante de la muerte. Pero eso se hace cuando tú te acercas, eso se hace cuando tú te postras. ¿Sabes qué? Hay un pasaje de la Biblia, ¿sí? De que había un anciano que estaba anhelando recibir participación del rito de cuando venía el ángel al pozo para ser sano. Y él estaba tan adolorido, tan quebrantado, tan que no podía ni caminar, etcétera, que nunca llegaba al bendito pozo, ¿vale? Pero Jesús vio lo que estaba en su corazón. Él necesitaba tener el toque del Maestro, el toque de Dios para ser sano. Y Jesús se le acerca y le da el milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, lo importante, hermano, es que Jesús, al ver tu aflicción, al ver tu necesidad, al ver tu problema, pero ver tu corazón dispuesto a recibir el toque del Maestro, Él llega en el momento preciso a darte el toque que estás esperando. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esto es simplemente entender de que Jesús vino a darte el toque que estabas esperando. Pero, ¿qué quieres tú hacer en tu vida? ¿Te quieres conformar con lo que ves? ¿Te quieres conformar con lo que oyes? ¿Te quieres conformar incluso con lo que está en tu entorno y no con lo que está en la palabra de Dios? ¿O te quieres conformar aceptando de que todas las promesas de la Biblia se cumplen en el sí y en el amén y que el sí te corresponde a ti darlo? Si la palabra que tú estás reflexionando ahorita te está llegando y tú estás diciendo necesito de Dios y necesito el toque de Dios, entonces debes de levantarte en el nombre de Jesús a buscar tener una relación estrecha con el Maestro para que Él llegue y entre a tu casa y te dé el toque que estás necesitando. Aleluya. Necesitamos, hermanos, recordar que Cristo nos ama. Cristo te ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos ama tanto que dio su propia vida por nosotros para darnos la salvación y para llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias cautivas para siempre, para siempre. Esto es otro nivel, hermano, de verdad que sí. En el sentido de que a pesar de que nuestro templo no es eterno en este mundo, que nuestro cuerpo no es eterno en este mundo y que estamos sujetos a pasar ciertas aflicciones, tenemos a alguien que prometió, a un Dios todopoderoso, Rey y Dios que prometió que estará con nosotros hasta el final. Y en medio de la aflicción, Él te dará todos los toques que tú necesitas para ratificar tu fe y tu confianza y levantarte de la muerte. Primeramente espiritual y segundo física, hermano. Ahora, pero cuando tú entiendas que no puedes poner, no debes poner tus pensamientos aquí en este sistema, aquí en este mundo o aquí con un 2% de mortalidad, un pseudovirus que anda en el aire, entonces tu realidad va a cambiar para siempre. Yo no sé en qué Dios estamos creyendo, ¿sí? Y te lo digo con mucha responsabilidad, porque el Dios que yo creo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene comparación, un Dios que es el único Dios, un Dios que lo que promete lo cumple, hermano, y un Dios que usa lo que tenga que usar para defender a sus hijos para siempre. Un Dios que enseñó en los tiempos antiguos que ungiendo los dinteles de las puertas con sangre de animal, el ángel de la muerte no pasaba. Y que yo sepa, hermanos, que me están escuchando, los que están aquí conmigo, la sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo no solamente ha ungido el dintel de tu puerta, de tu casa,
casa, de tu vida, ha ungido tu existencia para siempre. Y si esa sangre de Cristo, como el único y verdadero sacrificio absoluto y eterno, es superior a una sangre de un animal, entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿Será que entonces la sangre de Cristo es menos que una enfermedad? ¿Será que la sangre de Cristo es menos que un 2% de mortalidad de un pseudovirus? ¿Será que la sangre de Cristo es menos que una aflicción del tiempo presente? ¿Será que la sangre de Cristo es menos que la situación que te está pasando? Entonces, si la respuesta es que no, hermano, entonces reflexionemos hoy. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Y Cristo tiene nombre, sobre todo nombre. Esa confianza tiene que ser absoluta en el nombre de Jesús. Asume esa verdad, mi hermano, porque necesitamos levantarnos y cambiar nuestros paradigmas. Mira, en estos días estaba conversando con amigos y ellos me decían en su manera que no eran cristianos esos amigos. Estoy trabajando en eso, gloria a Dios. Ellos me decían que la manera que tú piensas es la realidad que puedes tener y en su sabiduría de cierta forma es cierto, ¿sí? Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla de la boca, o sea, lo que tengamos adentro lo exteriorizamos. Pero fíjate una cosa, los pensamientos, los paradigmas pueden influenciar de cómo sea el resultado de la vida de una persona, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos caso a Cristo, cuando nos dice renueva el espíritu de tu entendimiento, renueva tu mente con la palabra, entonces vamos a asumir que la palabra es viva, que es eficaz y que es lo único que necesitamos para seguir adelante. Ahora, ¿sabes qué demanda Cristo hoy de ti? Hoy. Que cuando te enfrentes a un 2% de pseudovirus, le digas a ese pseudovirus, te anulas en el nombre de Jesús. Porque fuiste vencido en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Eso es la fe que necesitamos tener, ¿sí? De que cuando veas a alguien que esté afligido en tu entorno, tú, tengas empatía por la persona, pero tú ores en el Espíritu para que el Espíritu te dé la palabra y puedas orar por la persona con denuedo y esa persona pueda ser levantada y sanada, hermano. O sea, necesitamos asumir que somos sobrenaturales en un cuerpo natural. Y que cuando nos encapsulamos a ver una realidad física como la única realidad que existe, entonces perdemos nuestra esencia sobrenatural. Y el Espíritu de Dios es poder de Dios en nosotros. Recibiréis poder cuando tenga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Entonces, ¿de qué estamos nosotros haciendo valer nuestra fe? ¿Sí? Y te lo digo en reflexión. ¿Sí? Te lo digo con todo el amor de Cristo. O sea, levántate en el nombre de Jesús. Es más, bíblicamente hablando, nosotros los hijos de Dios somos comparados a afectos de Dios por medio de Jesucristo, como que si fuéramos ángeles. O sea, por la santidad y la justificación de Cristo en nosotros, que Él nos ve como santos, nos ve como justos, nos ve como perfectos por medio de Cristo. Entonces, si Él nos ve así y nosotros portamos el Espíritu de Dios, entonces tenemos que hacer que el Espíritu de Dios se glorifique en todos los aspectos de nuestra vida. Es más, tú tienes que caminar y cuando tú camines y haya enfermos, así como pasó en los tiempos antiguos, que dice la palabra, que los apóstoles de Pedro, por ejemplo, caminaba y con su sombra sanaba, igualmente tenemos que anhelar ese poder de Dios, hermano. ¿Sí? De que si Cristo le dio a los discípulos el poder para liberar demonios, nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros somos hijos de Dios y el poder de Dios está en nosotros. ¿Qué hace el cochino diablo mentiroso vencido en el nombre de Jesús? Que tú te olvides de esa realidad. Que tú creas que todo lo que se escucha en el mundo es de verdad. Y eso, lamentablemente, es un juego, hermano, para robar, para matar y para destruir tu integridad y tu vida espiritual para siempre. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate a creerle a Dios. Levántate a tenerle fe. Levántate a poder superar la aflicción que estás viviendo hoy con Cristo Jesús y ver cómo Él se glorifica en tu vida. Gloria a Dios. Wow, tremendo, hermano. Debemos aprender, hermano, que la suegra de Pedro, ¿sí?, tuvo la actitud correcta. Debemos aprender, hermano, a ser agradecidos. En lo poco, en lo mucho, en la nada y en el todo, recibiendo de Dios o no recibiéndolo. Ser agradecido con Dios es lo que nos va a permitir ver el milagro de Dios. Y ser agradecido, hermano, es entender de que no somos nosotros, ahora es Cristo en nosotros. ¿Sí? Ser agradecido con Dios es entender de que ya no es la vieja persona, ahora somos nuevos en Cristo. Ahora, reflexiona en esto. Cristo como Dios, Cristo como Rey Dios, Él no vino a hacer su voluntad.
vino a ser la voluntad del Padre. Y te regalo esta meditación para que reflexiones con Dios. Esta pregunta, mejor dicho, ¿acaso estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Acaso estás confiando en el Señor hasta el final? ¿Acaso estás teniendo la actitud correcta para superar lo que estás viviendo con fe, con confianza en Cristo y poder hacer que Él se glorifique, o no lo estás haciendo? ¿Sí? Ahora, esto es un trabajo constante, hermano. Es un trabajo de poder entender de que Dios necesita llevarnos de victoria en victoria. Pero la victoria en Cristo Jesús se hace por obediencia. La victoria en Cristo Jesús se hace porque tú decidas vivir lo que está escrito en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, debemos aprender, hermano, que tenemos que servir al Maestro. Y al Maestro lo servimos siguiéndole. Al Maestro le servimos amándole. Al Maestro le servimos obedeciéndole. Al Maestro le servimos siendo parte de la iglesia de Cristo. A la iglesia donde Dios nos ha posicionado. A la iglesia donde Dios nos ha permitido estar para poder aprender de Él y tener una vida espiritual. Tenemos que entender, hermano, que lo servimos a Cristo cuando lo dejamos a Él colocarse en primer lugar de nuestra vida, siendo nuestra cabeza. Ahora, y otra cosa que quiero enseñarte. Hay un pasaje en Mateo 8 que me llama y me llamará mucho la atención. Que se trata de que muchos le dicen al Señor, Señor, quiero seguirte. Señor, ya entendí que tú eres el Dios. Señor, ya entendí que tú eres el que hace milagros. Señor, ya entendí que tú eres el que sana, que tú eres el que levanta. Ya entendí. Ahora quiero seguirte. Y mira lo que dice Jesús. Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas. Las aves del cielo tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora te hago una pregunta. ¿Realmente quieres seguir al Maestro? ¿Realmente quieres servir al Señor? ¿Y realmente estarías dispuesto con Él a estar donde quiera que el Espíritu Santo necesita que tú estés para llevar su palabra? Si tu respuesta es que sí, bienvenido al reino de los cielos, bienvenido a ser discípulo de Cristo. Y si tu respuesta es que no, entonces meditemos en el Señor para que Dios te dé el entendimiento de lo que significa realmente seguir los pasos de Jesús. Ahora, entendamos una cosa. Jesús te ama. Jesús necesita de que hoy entiendas de que Él vino a salvarte de la presión espiritual que estabas y a darte sanidad física que tú estabas anhelando. Pero también un llamado de atención para que tú sepas de que Él tiene el poder y la autoridad, pero que Él demanda que puedas tener la visión correcta y el entendimiento correcto de que no debe haber nada por encima de Él. ¿Tú te hubieras imaginado de que a la suegra de Pedro tuviera en esa época coronavirus? Y que Jesús se le hubiera acercado para tocarla y ella le hubiera dicho, maestro, no te me acerques porque no tienes la mascarilla. O maestro, no te me acerques porque no tengo la mía puesta. O maestro, no te me acerques porque te puedes contagiar. ¿Tú te imaginas eso? ¿Acaso Jesús, me da hasta risa, hermano. ¿Acaso Jesús hubiera podido hacer un milagro? Claro, en su soberanía hubiera podido, pero Él no hubiera podido forzar a alguien que no hubiese querido ser ayudado con unas condiciones específicas. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, hay veces, hermano, que nosotros nos perdemos de un privilegio de parte de Dios por estarlo condicionando. Y esto es lo que Dios te quiere decir hoy. Libérate de esas condiciones, déjate usar por Dios, déjate bendecir, déjate enseñar, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios para que Él te diga las cosas como son en base a la Biblia. Y que sepas y entiendas que no hay nada por encima de Él. Es más, tú sabes una cosa, para que entendamos términos espirituales. Todo lo físico es sombra de lo que no se ve. Quiere decir que un virus que tú no estás viendo, pero microscópicamente se ve, es sombra de demonios que están atrás. ¡Wow! El Espíritu Santo le dé el entendimiento, hermano. Entonces, si esto es sombra de demonios que están atrás, entonces si tú le das fe, le das certeza, le das confianza, le das ahí, bueno, por si acaso, a un virulito, entonces le estás dando confianza a un demonito. ¿Tú me estás entendiendo? Le estás dando confianza a demonios que están atrás, que están jugando contigo, hermano. Y el Dios que yo predico tiene nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Entonces, el mismo Dios, hermano, que está conmigo, está contigo y estará con nosotros hasta el final. Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, vivamos por fe, hermano.
¿Ok? Cumplamos con las cosas que terrenalmente tenemos que cumplir, pero que eso no nos tenga atados a una realidad que está sujeta a la realidad eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Bueno, la fe es lo único que nos da la cercanía para que el Maestro entre. La fe es lo único que nos permite hacer que el milagro que Dios tiene dispuesto para nosotros se haga realidad. Pero cuando nosotros nublamos nuestra mente, nublamos nuestra vida, ¿sí? Viendo las cosas de acá y no viendo las cosas por fe, entonces allí nos limitamos a no recibir lo que Dios tiene dispuesto para nosotros por nuestra propia incredulidad. Hay muchas personas que están lamentablemente muriéndose. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, wow, qué tremendo, hermano, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento espiritual en Cristo Jesús está dado en la Biblia, hermano. Entonces, ¿sabes qué enfermedad? Y te lo dejo para ir cerrando el mensaje porque sé que Dios necesita trabajar contigo en esta palabra. ¿Sabes qué enfermedad era altamente nociva y peligrosa en los tiempos de antes y sigue siendo hoy? La lepra, hermano. Altamente contagiosa. La gente si tocaba a un leproso se contagiaba y literalmente la carne empezaba a despedazársele. ¿Y tú crees que Cristo estaba con asco con los leprosos? ¿O estaba mírame pero no me toques? ¿O estaba lejano, ausente de la realidad de sanar a los leprosos? No, hermano, él estaba dentro de los que estaban enfermos, estaba con ellos. Entonces, te llamo la atención para decirte dónde estamos nosotros, a dónde nos estamos ubicando, con quién estamos agarrados de la mano, en qué Dios le estamos creyendo, al Dios de este mundo o a Jehová de los ejércitos. Si le creemos a Jehová de los ejércitos, sigamos al Hijo, hermano, sigamos a Jesucristo. Sigámoslo a Él hasta el final, profesemos la palabra, gocémonos de sus promesas, tengámosle la confianza, vivamos por fe y gocémonos de las maravillas que Cristo nos ofrece en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por confrontarnos, enseñarnos, recordarnos, exhortarnos el día de hoy. Gracias, Señor, porque quizás, Señor, hemos puesto nuestra mirada, Señor, en muchas cosas, en muchas situaciones, en muchos problemas, en muchas enfermedades, muchas dolencias, muchas calamidades. Pero hoy hemos sido enseñados por Dios, hemos sido refrescados por Dios de que Cristo tiene nombre sobre todo nombre, de que Cristo fue hecho para nuestra vida, vino a presentarse en nuestra vida para darnos la salvación, para darnos la consolación, para levantarnos de la muerte, para sanar nuestras enfermedades, para llevar cautivo a todo mal en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, tener la confianza en Dios. Permítenos, Señor, no olvidarnos de nuestra identidad. Permítenos, Señor, poder estar firmes en Cristo hasta el final en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, ser embajadores del reino, que bajen lo sobrenatural a lo natural, Señor. Permítenos, Señor, ser, Señor, entendidos que el Espíritu de Dios es en nosotros y será en nosotros hasta el final del mundo, en el nombre de Jesús. Permítenos recordarnos, Señor, de que somos tus hijos, Señor, y que como hijos de Dios debemos hacer la voluntad de Dios. Permítenos, Señor, que a pesar de las aflicciones de este mundo, Señor, podamos sentir el gozo de Dios permanentemente en nosotros, Señor, y estar abiertos en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Cristo entre, Cristo nos toque, Cristo nos sane, Cristo nos levante y Cristo, Señor, nos permita pararnos, levantarnos a servirle postrados a sus pies. Permítenos, Señor, ser hijos, Señor, y siervos conforme a tu corazón. Permítenos, Señor, poder, Señor, ser estandarte de luz, ser estandarte del reino, por donde quiera que nosotros caminemos, Señor. Entendiendo que nosotros, como hijos de Dios, no comulgamos con las tinieblas ni con la oscuridad, sino que somos embajadores del reino para llevar la luz admirable de Dios. Permítenos, Señor, ser, Señor, entendidos, Señor, que estamos, Señor, consumando los últimos tiempos como los conocemos y que tú vas a demandar de nosotros, de cada uno de nosotros, santidad, Señor, justicia, amor, obediencia, Señor, y consagración a tu palabra. Permítenos, Señor, poder amarte, Señor, poder glorificarte, poder, Señor, ser, Señor, entendido, Señor, en hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Padre amado, paséate por nuestra familia, paséate, Señor, por nuestros seres queridos, paséate por nosotros, paséate por nuestra congregación, paséate por todo lo que nosotros representamos, Señor, oh Dios. Enciende el Espíritu, Señor, en cada uno.
Y Padre, glorifícate, Señor, en cada paso que demos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, que pongamos nuestra mirada en Jesús, pongamos nuestra mirada en el cielo y no en la tierra. Que podamos, Señor, hablar lo que el cielo habla, Señor, y no lo que en la tierra se habla y se escucha. Si aquí, Señor, en la tierra se habla muerte, que nosotros hablemos vida. En el nombre de Jesús. Si aquí en la tierra se habla enfermedad, nosotros hablemos salud del reino. En el nombre de Jesús. Si aquí se habla perdición, nosotros hablemos salvación eterna por medio de Cristo. Permítenos, Señor, entender, Señor, que esa es nuestra identidad, nuestra nacionalidad celestial en el nombre de Jesús. Y te pido, oh Señor, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Que nada ni nadie nos separe, Señor, de nuestra identidad en Cristo, Señor, y que podamos ser revestidos por ti para hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este mensaje. Y gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, que en cualquier parte están escuchando esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti te digo, mi hermano, mi hermana, levántate, fuérzate, sé valiente, levántate a tenerle fe. No te comprometas con diagnósticos de este mundo. Comprométete con el diagnóstico del cielo. Comprométete con el Jesús, Dios Todopoderoso, que vino a salvarnos, vino a sanarnos y vino a darnos el toque que tú y yo necesitamos. Anímate a acercarte a Jesús, anímate a tocarlo, anímate a poder estrechar una relación íntima con Él, anímate a seguirlo, anímate a servirle, anímate a dar tu vida para Él y te vas a ver en el nombre de Jesús como Él se glorifica en tu vida, te bendice, te levanta y te responde cosas sobrenaturales que ni siquiera te esperabas en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Si este video edificó tu vida, te invitamos a que continúes disfrutando de una palabra que fortalecerá tu fe. Suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para recibir información de cada video nuevo. Cada día serás el primero en recibir un nuevo mensaje. Bendiciones.